Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este hermoso libro de espiritualidad cristiana que escribió un santo contemporáneo, San José María Escrivá, llamado Camino, en el número 141 leemos: ¿Te parece oír casi físicamente dentro del alma aquel prejuicio religioso? Y después, la elocuente defensa de todas las miserias de nuestra pobre carne caída, sus derechos. Si te sucede esto, responde al enemigo que existe una ley natural y una ley de Dios. Y Dios, y también el infierno. Te he leído este punto de Camino porque tiene que ver con lo que escucharemos hoy en el texto del Santo Evangelio que se proclama en la misa, donde Jesús habla de la ley y dice: no piensen que he venido a abolir la ley. No, no se quitará ni una coma ni una tilde de la ley, sino que he venido a darle plenitud. El tema de la ley es un tema que a veces nos resulta difícil a los creyentes. Nos parece que la ley es algo que solo tiene que ver con la constricción, con una obligación, con algo que nos es impuesto desde fuera y que nos impide ser libres, algo que en el fondo no elegimos nosotros, sino que nos es impuesto, como te digo, y por lo tanto algo de lo cual hay que liberarse. Indudablemente, en nuestro tiempo, precisamente por ello está como de moda la llamada cultura de lo transgresivo. Pareciera que este transgredir la ley, transgredir la norma, es lo que nos permite ser verdaderamente auténticos, lo que nos permite ser verdaderamente libres, ir más allá de lo que está establecido. Y este punto que te leí al inicio de San José María lo ilustra muy bien. Se refiere San José María a un diálogo interior. ¿Te parece escuchar casi físicamente dentro del alma aquel prejuicio religioso? Y es decir, como la invitación a deshacerte, a traspasar esos prejuicios religiosos que nos impedirían ser libres, verdaderamente auténticos. Muchos o muchas de las personas más jóvenes sienten frecuentemente estas solicitaciones, ¿no? Deja de lado eso que te han enseñado en la casa, eso que has aprendido en el catecismo, esas 10 palabras que meditábamos o que considerábamos el domingo pasado en la revelación de la Trinidad, que sellan la alianza con Dios, los mandamientos y cualquier otro tipo de norma que vienen reducidas frecuentemente cuando su motivación es religiosa a un prejuicio religioso. Y después también en el corazón, el alma, tantas veces se escucha esta como grito que proviene de nuestra naturaleza caída, que reclama sus fueros perdidos y los reclama como derechos.
En nuestro tiempo miramos frecuentemente cómo cosas que hasta hace poco tiempo cualquier persona sensata habría juzgado como cosas que van en contra de la ley de Dios, en contra de la naturaleza, que se configuraban como verdaderos delitos. Pienso, por ejemplo, en el tema del aborto, por poner un ejemplo solamente, ¿no? Y que ahora son reclamados, teorizados y que se lucha inclusive por verlos reconocidos como derechos de la libertad, sus derechos. Y precisamente por eso, este santo contemporáneo, este santo de la vida corriente nos enseña, si te sucede esto, responde al enemigo que existe una ley natural y una ley de Dios, y que existe Dios y también el infierno. La ley, la ley cuando es verdadera, tiene una tarea educativa, mostrarnos el camino del bien, ayudarnos a vivir el bien a nivel personal, pero también a buscar el bien común, a custodiar el bien común cuando vivimos en sociedad o cuando tenemos algunos objetivos que conseguir como en los diferentes grupos humanos. De tal manera que la ley en realidad, como entendía el pueblo de Israel, es un regalo de Dios y es fruto de la sabiduría de Dios y de la providencia de Dios que nos conduce por el camino, que nos muestra el camino que nos lleva a realizarnos como personas, a conseguir los objetivos sociales de una determinada convivencia social ordenada, y que para ser verdadera ley, tiene que tener su fundamento en el orden moral. Por eso es que San José María nos invita a darnos cuenta en ese diálogo interior cuando tenemos dudas, cuando nos parece que la ley es solamente una monserga que nos impide ser libres, que nos impide ser auténticos, que nos demos cuenta de que existe una ley natural y que el fundamento de esa ley natural es Dios nuestro Señor, es la sabiduría y el amor de Dios. Y que esta sabiduría y este amor de Dios son justamente las condiciones para que seamos verdaderamente libres y para que podamos ejercer nuestra libertad de manera correcta, de manera que podamos identificarnos con el querer de Dios y ser hombres y mujeres plenos, ciudadanos ejemplares que colaboran para la realización del bien común. Por eso, por más que parezca elocuente la defensa de todas las miserias de nuestra pobre naturaleza caída, de nuestra pobre naturaleza humana signada por el pecado, en realidad siempre serán razonadas sin razones. Ojalá que nosotros nos convenzamos una vez por todas que Dios nuestro Señor nos regala la ley moral, nos regala la ley natural para garantizar el conseguimiento de nuestra felicidad y que cuando tenemos nosotros una tarea de gobierno en el nivel que sea, pues es inevitable que si después de haber meditado en el bien común tenemos necesidad de emitir normas, siempre habrá alguien a quien esas normas le puedan molestar, pero que esa molestia no proviene de un defecto de la ley o de la ley en sí misma, sino en realidad de una rebelión injustificada
de nuestra soberbia o también del egoísmo. De manera es que es inevitable que haya quien se incomode, pero si esas normas que emitimos son verdaderas normas que tienen su fundamento en esa plenitud de la ley que es la caridad del Evangelio, que son las bienaventuranzas, que son las virtudes, pues tenemos que ser firmes, porque esa ley estaría allí para garantizar el bien común y, como te digo, para mostrarnos el fin de las virtudes humanas y cristianas que nos permitirán llegar a realizarnos en el plano individual como en el plano social. Porque Jesús no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles su plenitud. Porque Jesús, de hecho, encarna en sí mismo esta ley que no es solamente, como te digo, una constricción, sino que es un don que nos muestra el camino de la felicidad. Que aprendamos de la mano de Santa María nuestra Madre a identificar las leyes verdaderas que están basadas en la ley moral, en la ley natural, como también a poder oponer resistencia a aquellas leyes que son efectivamente una violencia, aquellas leyes que proceden solo de la voluntad de poder de alguien que está revestido de poder y que usa ese poder no para garantizar el bien común, sino para asegurar los derechos de unos pocos o también para imponer al conjunto de la sociedad ideologías que no llevan a la plenitud humana. Es el caso, por ejemplo, de aquellas leyes, entrecomillado, que permiten el aborto, que permiten la eutanasia, que permiten el matrimonio, que matrimonio no es, entre personas con atracción sexual hacia personas de su mismo sexo, etcétera. Que nosotros, como buenos ciudadanos, coherentes con nuestra conciencia cristiana, coherentes con el bien común, nos esforcemos por ser ejemplares en el cumplimiento de las leyes verdaderas, por luchar por cambiar aquellas leyes que no son verdaderas leyes, que son leyes injustas, y que en todo caso sepamos, cuando tenemos la tarea de gobernar en nuestra casa, en nuestra empresa, en aquel grupo que nos es confiado, de otros niveles, en el club deportivo, etcétera, que sepamos emitir leyes, normas sabias que encaucen la libertad para el conseguimiento del bien común. Que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.